Que Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, lunes 29 de diciembre. Feliz inicio de semana, y esta semana se acaba esta serie de devocionales, los símbolos de la Navidad. Ya pasó el día de la Navidad, pero también hemos dicho que los cristianos celebramos la Navidad todos los días y sigue siendo temporada navideña. Este devocional es el 29 de la serie Los símbolos y se llama El muérdago, un beso santo. Hoy vamos a hablar de este símbolo más norteamericano que hispano, pero lo que sí es universal es la idea del beso. Incluso en la Biblia aparece la idea del beso y el amor entre cristianos, el amor en la familia, el amor en el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Ayer comentamos acerca de los juguetes, hablamos acerca de la Navidad como una temporada que particularmente disfrutan los niños, pero también hablamos de un lado triste de la historia de la Navidad, que fue la matanza de los niños por parte de este malvado gobernante, el rey Herodes. Por eso se le conoce a ese día como el Día de los Inocentes. Y bueno, la gente hace bromas ese día, ¿verdad? Me parece un poco, pues no sé, como contradictorio. No es una cuestión de broma, no es una cuestión de risa, es una cuestión realmente trágica. Pero también hablamos que para eso vino Cristo Jesús, para enjugar nuestras lágrimas, para sanar nuestros dolores, para acabar con el sufrimiento y traer luz a la oscuridad, traer gozo a la tristeza, traer paz en medio de la angustia. Y ese es nuestro Señor. Y hoy hablaremos acerca de otra cosa que vino a traer nuestro Señor: perdón, reconciliación. Hay muchos textos que hablan acerca de Jesús viniendo a reconciliar a la humanidad. Déjame te pregunto, ¿alguna vez has tenido, o a lo mejor ahora mismo tienes, un conflicto con algún pariente, con algún hermano familiar en la carne o algún hermano de la iglesia? Los seres humanos somos conflictivos, nos peleamos. Y en Navidad a veces pasan esas cosas, ¿no? Nos juntamos la familia y tienes que ver a ese primo que te debe dinero, o a esa pariente que dijo cosas de ti, a alguien con quien estás enemistado, no se han hablado en todo el año, y en Navidad van a coincidir en alguna reunión y de pronto va a haber ambiente tenso y conflicto. Y Jesucristo vino a eso, a reconciliarnos. De hecho, la Biblia dice que había conflicto entre nosotros y Dios. Éramos enemigos de Dios, dice la Biblia. En nuestro pecado habíamos rechazado a Dios, ofendido a Dios, y estábamos en enemistad con Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, se rompió la relación entre Dios y los seres humanos. Pero Jesús vino a reconciliar. Y esto es interesante porque cuando nos peleamos seres humanos entre familiares, somos orgullosos y no queremos ser el primero en pedir perdón, en llamar y decir, oye, vamos a arreglarnos, perdóname por lo que dije, vamos a reconciliarnos. No nos gusta eso porque somos orgullosos. Nos cuesta trabajo. Requiere un esfuerzo de humildad y de valor y decir, voy a hablarle para reconciliar las cosas. Porque siempre tendemos a pensar, es que el que tiene la culpa es él. Ella fue la que me ofendió, él fue el que me ofendió. Él tiene que hablarme a mí, ella tiene que pedirme perdón a mí. Siempre pensamos eso, ¿verdad? Que el otro es el culpable y tiene que pedirnos perdón. Cuando la verdad es que en los conflictos humanos, la gran mayoría de las veces es 50-50. En algunos casos 60-40. Alguno muy extremo puede ser más la culpa de uno del otro. Puede que sí. Pero en el caso de Dios y nosotros, ¿qué crees? El 100% de la culpa era nuestra. Nosotros ofendimos a Dios, nosotros traicionamos su amor, nosotros lo rechazamos. 100% de nuestra culpa, y aún así, Él fue el que se acercó, Él fue el que vino, Él fue el que tomó el teléfono y nos llamó. No solo tomó el teléfono, vino en persona para reconciliarnos con Él. Jesucristo es el gran reconciliador, a eso vino. A darnos perdón y a restaurar esa relación que se había roto entre Dios y la humanidad. Para eso nació el niño de Belén. Vamos a reflexionar del día de hoy con este símbolo. De eso nos habla el símbolo del muérdago, un beso santo, un beso de paz, un beso de reconciliación. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, porque viniste a hacer las paces con nosotros. Señor, nosotros teníamos la culpa, pero tú viniste a darnos perdón. Y la sangre de tu Hijo Jesucristo nos restaura, nos acerca de nuevo al Padre. Gracias por eso, bendito Señor. Ayúdanos a vivir esa paz también con otros y esa reconciliación también con otros. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos.
Amén. Amén, queridos. Voy a leer varios textos bíblicos que hablan del beso santo y del saludo entre cristianos con un beso. La Biblia dice que nos saludemos de beso. Ahora, no significa que sea una orden estricta, que si no saludas de alguien de beso estás cometiendo un pecado. Así era la cultura de aquella época. En aquella época se daban besos, especialmente entre hombres. Hoy día entre hispanos, los que se dan besos generalmente son las mujeres, ¿verdad? Pero en aquella cultura eran los hombres. Y por eso dice eso la palabra. Repito, no significa que nos tengamos que andar dando besos todos, porque además dicen que no es tan higiénico, pero sí significa que nos saludemos con amor. Que la iglesia cristiana, que el cuerpo de Cristo es una comunidad de amor, de paz y de reconciliación. Que cuando nos peleemos con alguien, cuando haya conflicto con alguien, nos arreglemos. Romanos 16 dice, salúdense unos a otros con ósculo santo. Ósculo es la palabra beso. Corintios 16:20 dice, primero los Corintios 16:20 dicen, los saludan todos los hermanos, salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Segunda de Corintios 13:12, salúdense unos a otros con ósculo santo. Primera Tesalonicenses 5:26, salúdense unos a otros con ósculo santo. 4 versículos bíblicos que nos dan la misma instrucción. Salúdense unos a otros con ósculo santo. Y de esto va el símbolo del muérdago. ¿Qué es eso del símbolo del muérdago? Otra vez, es un símbolo que no precisamente es cristiano, no nació necesariamente a partir de la Biblia, pero la Biblia sí habla de saludarnos con beso, de hacer las paces, de perdonarnos unos a otros. La Biblia habla por todos lados de la paz, del príncipe de paz, de buscar la paz con otros, de la paz que nos da Dios y nos vino a dar Cristo Jesús. Y ese es el significado del muérdago. ¿Qué es el muérdago? Comencemos por eso. Para los que no saben, un muérdago es una planta que es algo así como una planta parásita o semiparásita. ¿Qué significa eso? Que crece en otra planta, crece en otro ser vivo. Los muérdagos son pequeñas plantas que crecen en los árboles. Es interesante porque, a diferencia de muchas otras plantas, el muérdago no hunde sus raíces en la tierra, sino que sus raíces están pegadas a un árbol, especialmente árboles grandes, altos, fuertes, como el roble. Es una especie de parásito, es una planta parásita que tiene sus raíces en otro árbol y da algunos frutos parecidos a las bayas, a las moras, y es una planta pequeña y desde muy antiguo, sobre todo en los países del norte de Europa, es un tipo de planta que se da sobre todo en esos países, les pareció bastante interesante una planta nacida en otra planta y que además igual que los árboles de hojas perennes, no se muere con el invierno. Da frutos aún en el invierno. Así es que nos habla de esa vida aún en el invierno, ahí escondida, una planta pequeña, en medio de la sequedad del invierno, donde no hay frutos, no hay plantas, no hay hojas. Esta planta permanece con vida. Y en esos países pues causaba atención. En la mitología de aquella época, algunos decían que tenía poderes curativos, había ciertas leyendas, mitología diferentes, porque había muchos pueblos en esa zona, y cuando se convirtieron al cristianismo, pues le empezaron a dar un significado cristiano que nos habla de la paz, que vino a traernos Cristo Jesús, y por eso es un símbolo, sobre todo de esta época del invierno, porque es en esta época donde llama la atención que permanezca viva. Después fue, como todos los símbolos, como que se van tergiversando, se van distorsionando, pero en su forma más original se utilizaba el muérdago, es una planta que cuelga de los árboles, y se utilizaba para reconciliarse. Cuando había pleito entre personas, cuando había pleito entre familiares, pleito entre clanes, incluso entre grupos, entre tribus, se acostumbraba a hacer pactos debajo de un muérdago. En la mitología anterior se consideraba que había cierta magia, ciertos espíritus, lo que sea, y bueno, se consideraba que ahí había un cierto poder o un lugar especial para hacer las paces, para reconciliarnos. Por supuesto que no creemos en esas supersticiones. El muérdago es una planta, creación de Dios. Si tiene algún poder, es simplemente el poder natural que Dios le dio a todas las plantas, de ser seres vivos que dan nuestro oxígeno, que dan frutos que comemos, y ya está. No creemos en supersticiones, ni en magia, ni en ninguna de esas otras cosas. Pero este simbolismo de hacer las paces debajo de un muérdago es totalmente congruente con lo que enseña la palabra de Dios.
el perdón, la reconciliación, hacer las paces y por supuesto también con el significado de la Navidad. Cristo Jesús vino a reconciliarnos. Así es que los muérdagos, cuando estos pueblos se convirtieron al cristianismo, siguieron usándolos, ya no con aquellas supersticiones y mitología y leyendas, ahora con otro significado, un significado cristiano y el significado de la paz de Cristo, la reconciliación y la hermandad. Bueno, y después se fue distorsionando y tergiversando y se hablaba de la paz, el amor, la reconciliación y se empezó a usar como un símbolo también del amor romántico. Y comenzó a existir esta tradición de que cuando alguien estuviera debajo de un muérdago tenía que darse un beso, que originalmente era un beso de reconciliación, de paz entre hermanos, entre familia, y después, pues hoy día casi se usa más como una cuestión romántica, ¿no? Cuando tú quieres, declararle a una muchacha o decirle a tu novia que la amas, la pones debajo de un muérdago y le das un beso. Que no tiene nada de malo, el amor romántico también es parte de la creación de Dios, siempre y cuando se practique dentro de los límites y el diseño de nuestro Dios, es una cosa hermosa. Pero lo que vale la pena aquí recordar es que originalmente este símbolo tenía la connotación de reconciliación y paz cuando hemos encontrado conflicto, y eso nos recuerda por supuesto a la reconciliación que vino a traer Cristo Jesús. 3 desafíos para terminar quiero darles, mis queridos hermanos, que nos recuerda el muérdago o el beso de Dios que vino a darnos en Navidad. Número 1, reconcíliate con quien necesites hacer las paces. Un beso es un símbolo de amor. Hay quien lo puede usar mal, hay quien lo puede usar como el beso de Judas, ¿se acuerdan en la Biblia? Les digo que en aquella época se besaban entre hombres y Judas le dio un beso a Jesús. No era algo raro, era un saludo entre amigos, incluso de respeto y de amor, pero Judas lo hizo como una traición porque le había dicho a los soldados, al que yo bese, ese es Jesús. Mi amado hermano, no des besos de Judas, da besos de reconciliación. ¿Tienes alguien con quien necesites hacer las paces? ¿Tienes alguien con quien necesites arreglar las cosas? A eso vino Cristo Jesús, hoy es el día para hacerlo. Número 2, perdona a quien tengas que perdonar y pide perdón. De lo que más se nos complica a los seres humanos es perdonar y pedir perdón. Somos orgullosos, pero necesitamos reconocer que tenemos culpa. Deja de esperar, él es el que me tiene que pedir perdón, ella es la que tiene que venir. Tú, da el primer paso, imita a nuestro Señor Jesús. Si crees en Cristo, sé como Él, sé tú quien dé el primer paso para pedir perdón, para perdonar. Número 2, comparte el amor y la gracia de Dios con otros. Cristo Jesús vino a darnos su amor, nos toca compartirlo a otros. Déjame terminar con estas 2 frases que encontré por ahí. Esta me gusta mucho, mira cómo dice esta frase. En un mundo de violencia, un beso es un acto de rebeldía. Seamos rebeldes, mi amado hermano. Rebeldes a la moda de nuestro mundo de odiar, de tener rencores, de ser orgullosos, de no pedir perdón. La moda de nuestro mundo de violencia, de odio. Seamos rebeldes y practiquemos el amor y el perdón. Un beso es un acto de rebeldía en un mundo de violencia. Y dice esta última frase, y con esto cierro. Un beso no solo es un gesto cultural, es una confesión de fe, de lo que creemos. El amor en la comunidad de fe y la reconciliación que Cristo vino a traernos. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a practicar este amor santo, Padre, unos con otros. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.